Bienvenidos a Periodismo Patriótico con Alejandro Krivitsky para descolonizar neuronas y argentinizar nuestra Argentina. Porque estoy de este lado del mundo y calculo que mi amigo Oleg se estará tomando un café ahí en Moscú, ¿sí? Así que, Alejandro, acabo de terminar café porque se estaba enfriando aquí en Moscú muy rápido el café. bueno, Así que, a mí si hay algo de la virtualidad que me gusta, es todo, es casi todo porque me permite estar hablando con vos que estás en Moscú y yo desde prácticamente la triple frontera aquí en Sudamérica. Pero no te puedo pasar mi mate. bueno, Así que me vas a disculpar, pero disculpe. virtualmente no puedo. Te espero aquí en Formosa cuando quieras venir. No me esperes en Moscú porque el frío me aterra. Así que iré a Moscú a conocer en alguna temporada en que no sea tan friolento. Yo creo que te esperarían muchas sorpresas acá en Moscú, incluso el frío. El frío es, nosotros solo tenemos que vestirnos de vez en cuando Ajá, como para salir al espacio, sí, pero ahí en el espacio, si estás bien abrigado, no te pasa nada. estás Y en la calentito. casa es muy agradable. En Latinoamérica pasé mucho más frío en los inviernos de allá que en los inviernos rusos. Rusia está mucho mejor preparada para eso. Y mirá que en mis genes me hice un ADN genético, étnico, para descifrar todas esas etnias que tengo adentro mío, y soy un 61% ruso-ucraniano. Así que no debería sufrir como sufro el frío, pero bueno, lo sufro. Así que bueno. Y hay un mundo frío y violento, hay un mundo que está en guerra, el mundo que empieza con Ucrania, Rusia, que continúa con Israel y Gaza, y un mundo donde en la Argentina aparece un Milei que enseguida, inmediatamente se encuadra dentro de los lineamientos de Estados Unidos e Israel. Es más, anuncia que va a trasladar su capital, su embajada de Tel Aviv a Jerusalén como una declaración de guerra al Hamas. Y en este mundo que nos dicen que nos hemos incorporado al mundo, y yo siento que nos estamos quedando fuera del mundo real, del mundo que empieza a emerger con los BRICS, por ejemplo. ¿Qué opinión me das vos desde Moscú? Alejandro, yo creo que nosotros estamos fuera del mundo o el mundo queda fuera de nosotros. ¿O qué cosa seremos capaces de llamar mundo ahora? Mm. Porque claro que aparecen los personajes que hace unos poquitos años, yo creo que hablar de que alguien como Milei podrá ganar una elección en Argentina, nadie lo creería, nadie. Si alguien hubiera dicho que el presidente Zelensky en Ucrania, que fue altamente, ampliamente votado porque prometía paz con Rusia, que hablaba ruso, que era un tipo normal, que parecía una persona cualquiera, ¿no? Que por eso daba tanta confianza, porque no parecía a los políticos tradicionales. Bueno, casi igual que Milei. Pero ahora en Ucrania están revisando un proyecto para mandar los inválidos a la guerra porque ya tener un solo ojo o no tener una mano o una pierna ya no es un impedimento para hacer carne de cañón. Y estos son proyectos políticos absolutamente serios. Es una guerra contra toda la humanidad, es una guerra de exterminio que la llevan los profesionales que controlan los medios de comunicación. Es una guerra cognitiva también, porque nos hacen cada vez más ignorantes, porque también en esta guerra, más allá de altas o bajas temperaturas que cambian según, lo que no cambia es la ignorancia que crece en el mundo, y ignorancia incentivada por la destrucción sistemática de la educación pública,
que sabemos que es la parte principal del paquete neoliberal, destruyendo también la memoria histórica, terminando con raras pandemias, que es otro tema donde hay mucho más preguntas que respuestas. Y al final estamos ahora todos en un laboratorio planetario. Y para mí lo más fuerte, lo más salvaje de los últimos años fue darme cuenta que es tan fácil manipularnos. ¿Y Que quién está al frente del laboratorio? yo creo que claramente hay intereses económicos, macroeconómicos, políticos, hay un grupo de las empresas, hay mafias internacionales como BlackRock Ujú. y parecidas, es como la parte también más obvia, más evidente. ¿Cuáles son los reales mecanismos de toma de decisiones, etcétera? Podemos divagar mucho tiempo, lo Sí. desconocemos, no tenemos Ujú. cómo saberlo, pero aplicando un poquito de lógica común, entendemos que el poder real en el mundo de hoy no es solo antirruso, antichino o anti algo, es el antihumanismo en su expresión más pura, es contra Palestina, pero también es contra Israel, es contra Rusia, pero también es contra Europa, es contra América Latina, pero también es contra el pueblo norteamericano. Es contra la humanidad. O sea, es una fuerza, es una moledora de carne Sí. que está moliendo las civilizaciones, las culturas, los pueblos, y la única respuesta posible es una respuesta organizada de los pueblos, ¿no? Un solo país, un solo ejército o varios ejércitos no pueden resolverlo porque es un tema cultural antes que nada también. Bien. Cuando hablamos de BlackRock, estamos hablando prácticamente de que Estados Unidos y China se compiten en el primer lugar en la economía del mundo. Y en tercer lugar es un no país, es BlackRock, la tercera economía prácticamente. Ese grupo de BlackRock, que a su vez es un ecosistema impresionante, se ha instalado en nuestro país, en la Argentina, y ha ingresado al gobierno con funcionarios propios, agarrado de este fenómeno Milei. Eh, y hoy vienen a descuartizar la Argentina. Y yo te escuchaba muy atentamente porque vos hablabas de un tema cultural y que muchas veces yo pienso, este tema de batalla cultural es solamente en la Argentina o en nuestro continente, pero veo que es a nivel global, ¿no? Y hablamos de ignorancia, hablamos de falta de... O que ese laboratorio está como homogenizando a la humanidad, como si la humanidad fuese una sola cultura, y es la cultura que genera el laboratorio, pero nosotros somos pluriculturales. Las universidades no deberían ser universidades, deberían ser pluriversidades e integrar todos los saberes que hay de los distintos pueblos para enseñarnos. Pero como te entiendo a vos, y creo yo, es que intentan homogenizarnos, lo que no sé bien cuál es la finalidad última de ese plan. Alejandro, yo pienso que ahora están, se puede decir, están por fin, están democratizando a la humanidad, democratizando a la estupidez, que ya está al alcance de absolutamente todas las capas sociales, todas las clases sociales. Porque si antes, cuando surge el término lumpen, hablaban de lumpen proletariado, los lumpen eran los de abajo, habían supuestas élites ilustres. Ujú. Ahora con esta conciencia que a nivel de los clips de TikTok, la estupidez es absolutamente comparable, la de arriba y la de abajo. O sea, la lumpenización penetra todas las capas sociales. El poder es tan lumpen como los padecen desde abajo sin darse cuenta de eso,
Milei es un excelente retrato y es una muy buena metáfora de eso. Y me acuerdo, lo estaba repitiendo bastante en los últimos meses, que en sus últimos discursos públicos, Fidel, un gran genio del siglo pasado, hablaba de que con el desarrollo del capitalismo debería crecer la resistencia al capitalismo, pero el capitalismo incluye un elemento que es la lumpenización. Y si la lumpenización llegue demasiado lejos, es como uno de los riesgos principales para la humanidad, porque la humanidad lumpenizada pierde la capacidad de análisis, ya no sabe para qué y contra qué luchar. Y siempre me pregunto si todavía hay tiempo o la cosa ya ha llegado demasiado lejos, porque el problema de estos tiempos es falta de interlocutor. Yo veo en muchos medios periodísticos, culturales e intelectuales las discusiones de repente tan básicas, tan estériles. Siento que hemos retrocedido muchísimo, sin duda, porque hace 20 o 30 años habían ideas, ideologías, lucha de ideas y todo, y Ahí, ahora a eso te iba a decir, o sea, si hay el avance de la lumpenización, incluso intelectual, no solamente material, sino sí, intelectual, que es peor, eh, es porque también los partidos políticos, los movimientos políticos están fallando en el mundo a la hora de resistir ese avance. Si no, ¿dónde quedan los movimientos independentistas de liberación, especialmente en el sur global? mira, es un tema muy doloroso para mí, porque cuestionando el tema cada vez más, yo presencié, diría que participé también en parte en el estallido social en Chile, pasé Sí, varios meses en las calles de Santiago. para que cambie Fue, algo que no cambió. era un tema especial para fortalecer, ha sido para fortalecer el sistema. Y me acuerdo que aquellos meses de tanta euforia, tanto entusiasmo, porque era muy lindo todo este proceso. Cuando alguien desde afuera comparaba el estallido chileno con Maidán en Ucrania, Mm. me sentía ofendido, insultado personalmente y descargaba toda mi ira y todos mis argumentos explicando que son procesos absolutamente contrarios. Ahora, con distancia de un poquito de tiempo y con la distancia geográfica y sobre todo viendo el resultado, lamentablemente yo veo muchos rasgos en común, que es parte del mismo tema de la lumpinización, o sea, los movimientos sociales del sur global, de Latinoamérica, ahora están manejados en gran medida, por suerte no todos, pero en gran medida están en manos de las corporaciones, de las organizaciones europeas, de todo tipo de pseudo izquierdas que se han creado por todo el mundo en su fábrica. Así que estamos totalmente manipulados, llevándonos al reino de lo secundario y vaciando, castrando las luchas de los pueblos. Lamentablemente, ahora esto se ve con más nitidez. Si no, ningún Milei jamás llegaría a Claro, ser presidente. claro, claro. No, el tema es que si es así, estamos en una gran trampa, porque el laboratorio es genial, porque ha elaborado una derecha y una izquierda dentro del laboratorio. Y estamos Claro, nosotros como repartieron roles. claro, 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 pero está bien, por eso, si falla el experimento por derecha, entra por la izquierda, pero todo dentro del laboratorio. Ahora, ¿qué nos queda afuera del laboratorio? ¿Qué esperanza o qué podemos construir por fuera de ese laboratorio? ¿O directamente nos resignamos a ser un ratoncito de laboratorio? Alejandro, yo pienso que primero que nada nos queda nuestra espiritualidad, nos queda lo humano que queda dentro de nosotros, nos queda Pero la esa cultura, o espiritualidad más no ha bien, sido colonizada también.
Sin duda, con mil defectos y todo, pero hablando de la espiritualidad, no hablo de ninguna de las Sí, iglesias, sí, sí, de o religiosos. de quizás de todas las iglesias juntas que pueden contener elementos que tienen sentido, que tienen que ver con algo, con elementos internos del ser humano, con la búsqueda, la necesidad de la búsqueda del sentido. Estoy hablando con las culturas de la humanidad, con las culturas de nuestros pueblos, con el conocimiento y sabiduría que se ha acumulado durante miles de años de nuestra historia y nuestras historias. Y yo creo que es justamente lo que se trata de enterrar esta rara postmodernidad. Por ejemplo, hablando de la cultura patriarcal, que lo de ayer no nos sirve, no hay que estudiar, no hay que aprender, hay que olvidar del arte de los siglos pasados y todo esto, hay que cambiar esto por cualquier basura mediática, o sea, es parte del proyecto, así que nos quedan las sabidurías de nuestras culturas. Y hablando del sur global y de Latinoamérica, nos quedan también los pueblos indígenas, los pueblos de las culturas comunitarias, los que han sido ecologistas antes que el ecologismo fue secuestrado Sí, por los europeos y por el más bien laboratorio. la relación entre el ser humano y la naturaleza, los que resisten ahora a las corporaciones y los que saben organizarse, los que no perdieron el sentido común, los que están en contacto con la tierra. Para mí personalmente es una gran esperanza porque yo lo vi con mis propios ojos viajando por Latinoamérica, desde Chiapas hasta Bolivia y todo, vi los pueblos vivos que están resistiendo mucho mejor que los partidos políticos. Sí, sí, claro que sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en en ese caminar que has visto, ¿siguen vigente eh, cuestiones como las cuestiones nacionales? ¿Hay que volver a construir nacionalismos a partir de la recuperación de nuestros saberes, a partir de la recuperación de nuestras tradiciones, frente a un laboratorio que nos quiere homogéneos y a su vez desde ese nacionalismo unirnos con los otros nacionalismos y construir fuerza? Yo creo que es un tremendo tema. Primero que nada, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, Sí, sí, porque qué cosa llamamos claro, nacionalismo o más bien sí, sí, qué sí, sentido pueden poner otros a esta palabra. O sea, sí, parte de la necesidad de crear otro lenguaje, sí, quizás un poquito más limpio, bueno, es imposible. sí, Yo pienso que nosotros podemos ser perfectamente ciudadanos del mundo, lo que sí, somos, y también identificarnos con nuestra cultura o con nuestras culturas. Por ejemplo, para mí yo nací y crecí en Ucrania, ahora estoy en Rusia, pero la parte mayor de mi vida pasé en Latinoamérica. Ah, en nivel personal, o sea, yo me siento tan latinoamericano como ruso, soviético, ucraniano. Para mí todo esto son diferentes lados de una sola cosa. bien. Para mí todas estas culturas son mías. Mira cómo es cierto, hay que ver también en toda esta batalla cultural y en toda esta lucha los términos. Vos me acabás de decir ruso soviético. Claro, porque es un solo territorio, es una memoria, son los mismos códigos culturales, es la misma construcción humana de varios siglos, algo que no puede ser destruido por un par de décadas de la propaganda profesional, lo que se está haciendo ahora en Ucrania, por ejemplo. Porque los ucranianos se están convenciendo de que no tienen nada que ver con la cultura rusa, porque son crema y nata de Europa y los rusos son unos asiáticos salvajes que no tienen nada que ver y los rusos además no son eslavos, los eslavos son ucranianos. Así que, y estas cosas son muy eficientes porque los medios es una arma muy poderosa, es una cosa tremenda. Una cosa era decir teóricamente estas cosas y ahora nosotros vemos
los resultados, pero volviendo al tema nacional y nacionalista, yo creo que tenemos que defender nuestras raíces. Tenemos que defender lo que sentimos como nuestro territorio, pero no, pero creo que hay que ir perdiendo de a poquito la fe en las fronteras, porque todas las fronteras son artificiales. Sí, sí. Debemos defender los últimos estados nacionales que quedan estados nacionales. ¿En qué sentido? Yo creo que en este momento histórico, especialmente jodido, peligroso y complejo, cuando este monstruo que pisa tan fuerte, que está destruyendo todo en su camino, tenemos que unirnos más allá de nuestras diferencias. Ahora yo no voy a pensar si me gusta mucho el gobierno de Irán Ujú. o si tengo mis discrepancias con Ortega o con Maduro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Porque siempre podemos ser críticos, criticar de todo, pero para mí los países que casi de milagro mantienen su independencia Su de este monstruo, autodeterminación. absolutamente tenemos que apoyarnos absolutamente y dejemos nuestras discusiones hasta los mejores tiempos. Así es. Pero también junto con eso yo no creo que un mundo multipolar y todo eso suena muy bonito. Yo creo que sí es una solución para este momento. Hay que aspirar a esto, pero no es ninguna panacea porque yo no quiero tener un capitalismo multipolar en vez de un capitalismo bipolar, porque sería lógico suponer que con el tiempo alguien será más fuerte, otro será más Claro. débil y la historia se repetirá. Así que hay que construir otra historia, hay que construir otras relaciones entre los seres humanos. Vos sabés, Olé, que me queda tan poquito tiempo para seguir charlando con vos, pero te voy a decir algo. Me parece que has vivido en Chile, sos ucraniano, sos ruso, soviético, pero para mí que sos peronista, que leíste a Perón y que Perón sigue siendo tan vigente hoy y nuevo, la doctrina de Perón, cosa que los peronistas se han olvidado, porque Perón en el 45 ya hablaba de esto. Alejandro, yo no leí a Perón y yo creo, yo evitaría opinar de temas Sí, y de sí, personajes en la lógico. historia, ¿ah? Porque Perón es algo tan argentino, es una religión tan argentina Sí. también, que es muy difícil desde fuera opinar de este tema. Pienso que muchas cosas que opinábamos, que escuchábamos, que varios personajes opinaron en el siglo pasado, lamentablemente ahora se repiten cumpliendo muchas profecías. No todas las profecías son tan, eh, son las que nosotros gustaría que cumplieran, pero aquí estamos y tenemos que hacer algo con eso. Y vamos a tener que hacerlo, Oleg. Ha sido un placer poder charlar con vos y que me cuentes, aparte, más allá de tu experiencia de haber vivido en Chile, de sentirte latinoamericano, lo cual me gusta mucho, pero tenés la oportunidad de ver el mundo desde Occidente y desde el otro mundo, y eso te da una capacidad de visión mucho más grande de lo que podemos tener nosotros. Así que ha sido un placer y muy esclarecedor poder charlar con vos. Muchísimas gracias, Alejandro, por invitarme. Gracias y volveré a invitarte porque has tocado temas que no los puedo dejar pasar sin desarrollarlos. Lastimosamente no me dan los tiempos ahora, pero quisiera volver a desarrollar esos temas sobre espiritualismo, sobre volver a la esencia del ser humano, profundizar esos temas, porque creo que el laboratorio lo tiene. Hablo del laboratorio porque vos le pusiste el nombre del laboratorio, ¿no? Yo diría el imperialismo, el nuevo imperialismo que hay dominante en el planeta. Claro, Alejandro, y también quizás podríamos tocar los temas más coyunturales, no es porque nos gustan coyunturas, porque yo siento que en Latinoamérica se conoce muy poco contexto de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, Claro que sí. y sería interesante hablar de las cosas que casi nadie habla, o sea, quizás este podría ser nuestro aporte. Ese va a ser nuestro próximo tema porque lamentablemente acá estamos frente a un cerco mediático
que nos muestran un mundo que es el mundo que nos quieren mostrar, pero no es el verdadero mundo. Y lo mismo pasa con la guerra entre Israel y Hamás. Sería interesante hablar, y te comprometo ya, así, mate de por medio, te comprometo a una próxima charla para que profundicemos y esclarezcamos para este lado, donde estamos de este lado del cerco mediático mundial, esclarecer sobre Ucrania, Rusia e Israel y Hamás. ¿Sí? Sí, sí, Te dejo el compromiso. perfecto, Si perfecto. sos latinoamericano, tan latinoamericano, vas a cumplir con la palabra. Y si sos ruso, mucho más todavía.